Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero, hoy es miércoles 8 de julio y vamos a empezar los análisis para mañana con el SP500. En el recuento de ayer, en el análisis de ayer mejor dicho, el recuento que teníamos era... A ver, permitidme un segundo. Ahora. El recuento que teníamos era, decíamos que esto podía ser 1, esto podía ser 2, 3... 4 y 5 y que estábamos en proceso de una corrección. Mencionábamos que esperábamos que el precio alcanzase el pivote mensual 3135 en esta zona de aquí. Ese precio ha sido alcanzado en dos ocasiones, una aquí y la otra aquí. Y ahora estamos con un movimiento alcista que aparentemente pues se trataría o podría tratarse de esa segunda onda de la corrección en tres movimientos, que sería la onda B. Entonces, a ver, nosotros habíamos trazado en el día de ayer una línea 0B. Esa línea 0B, si se tratase todo este movimiento de una corrección completa, ya estaría finalizado, porque este impulso que ha hecho en las últimas 2 horas ya ha atravesado esa línea de tendencia, pero no tenemos el movimiento de una corrección completa. Normalmente una corrección completa suele llegar al menos a la zona de la onda 4 y nos hemos quedado un poco por encima. Entonces lo más probable es que todo esto sea una onda A, estemos en proceso de la onda B y nos quede otro movimiento bajista que sea la onda C y nos deje el precio aproximadamente por la zona de la onda 4, que está aproximadamente en 3115. Si nosotros trazamos una extensión de Fibonacci o sea, cogiendo toda la onda A y trazándola hasta el máximo actual, el 100% nos queda un poquito por debajo de ese nivel que estábamos mencionando. Entonces es probable de que todavía el precio tenga que subir un pelín más. Si miramos los indicadores que empezamos a mostrar en el día de ayer, vemos que tenemos en el RSI una divergencia alcista y una divergencia interna alcista, es decir, el precio nos ha hecho un nuevo máximo más bajo en esta zona de aquí y aquí nos ha hecho un máximo más alto, y en la parte inferior nos ha hecho un nuevo mínimo en esta zona de aquí, un mínimo en esta zona de aquí, y los mínimos que corresponden en el RSI a esos mínimos están a este un poco más abajo y este un poco más arriba, con lo cual eso nos indica que el precio tiene intención de darse la vuelta. También vemos esas mismas divergencias en el MACD y en el estocástico, con lo cual eso nos da más probabilidades todavía de que el precio se dé la vuelta y busque ese movimiento que mencionábamos alcista, buscando finalizar la onda B. Entonces, los niveles a tener en cuenta para esa finalización de la onda B, lo normal sería pues ver, a ver, antes que nada vamos a tomar la medición con el retroceso de esta onda A y ver en qué punto nos encontramos con el precio. Lo tenemos por encima del 61%, podría llegar incluso al 100%, pero tenemos un pivote mensual justo encima. Tenemos que ver cómo reacciona el precio en ese punto. Si lo rompe y continúa consolidando por encima, es muy probable que llegue a ese 100% o que quede muy cerquita
de ese 100%. Según la teoría, la onda B puede tener el mismo recorrido que la onda A. Eso completaría la corrección probablemente como una corrección plana, porque tenemos la onda 5 y la onda B quedan al mismo nivel. Entonces se le llama una corrección plana. En estos momentos tenemos el MACD en cruce alcista, con lo cual también nos da esa señal de que el precio ha de continuar subiendo un poquito más. También tenemos ese cruce en el estocástico y el RSI no lo tenemos ni en sobrecompra ni en sobreventa, con lo cual no nos da una señal tan clara como el MACD o el estocástico, pero la dirección que está tomando pues podría tomarse como una confirmación más de que el precio aún le queda un pelín más por subir. Vamos a ver en el día de mañana, durante la sesión asiática de hoy, a ver hasta dónde ha llegado ese precio o si se ha mantenido lateralizando y ese tramito al alza que decimos que le puede quedar lo complete en el día de mañana. En el caso del Dow Jones tenemos una situación bastante similar. Tenemos el precio, ya hemos trazado el retroceso de esa onda A que mencionábamos. Vamos a trazar la flecha de esta manera. Ya tenemos trazado el retroceso, perdón, y tenemos el precio en estos momentos por encima del 50% y aún no ha alcanzado ese objetivo que habíamos marcado en el día de ayer, que era el 61%, coincidiendo con el 26.165, que es pivote mensual. Entonces, bueno, tenemos el movimiento confirmándose con también divergencias. En este caso tenemos una divergencia en este punto de aquí, tenemos una divergencia alcista con el RSI. Tenemos aquí un mínimo más bajo, aquí no se ha hecho el mínimo más bajo, con lo cual es divergencia. Con el MACD nos pasa exactamente lo mismo, aunque lo coge de un poco más atrás, que es lo que tenemos dibujado aquí. Y con el estocástico tenemos la divergencia en este punto de aquí, igual que en el MACD, desde este mínimo a este mínimo de aquí, esta zona de aquí. Entonces también tenemos los cruces alcistas tanto del MACD como del estocástico, que también son señales de que el precio ha de continuar subiendo un poco más, y el RSI lo tenemos en la zona central con una dirección alcista, así que hasta que no alcance la zona de sobrecompra el precio tendría que seguir subiendo. Entonces por el momento mantenemos ese objetivo y si el precio se para en ese punto tendríamos que trazar la extensión de la onda A, la extensión de Fibonacci de la onda A, para ver dónde nos quedaría ese 100% y poder trazar el objetivo bajista. Por el momento vamos a vigilar el pivote mensual en 26.165. Vamos a vigilar ese pivote a ver si el precio se para ahí o continúa ese movimiento un poco más arriba. Si continúa un poco más arriba, pues habrá que vigilar el siguiente pivote semanal de 26.236 y pivote trimestral en 26.405 en este punto de aquí, y en ese caso también ocurriría, como hemos mencionado en el SP500, también se nos estaría dibujando una corrección plana, debido a que la onda B se pararía en el mismo nivel que la onda 5. En el caso del Nasdaq hemos tenido un día de corrección, el precio ha bajado y se ha parado en el 23% del retroceso de todo este impulso. Tenemos el recuento
de manera que esto podría ser una onda 4. Lo que tenemos que confirmar es si esa onda 4 está completada o si esto se trata de una onda, una corrección en 3 movimientos, que sería una onda A, una onda B y todavía nos falta un tramo a la baja para completar esa onda C, que sería la corrección en 3 movimientos correspondiente a la onda 4. Generalmente las ondas 4 son las más complicadas de identificar. No son tan simples como esta onda 2, por ejemplo, que se ve claramente que es un zigzag. Ha hecho bueno, un zigzag exactamente no, sino que ha hecho los 3 movimientos. Ha hecho A, ha hecho B y ha hecho C. En este caso también se ve bastante claro que ha hecho A y esto podría ser A y esto podría ser B, pero también podría ocurrir que el precio continúe lateralizando durante un tiempo antes de finalizar esa onda 4 y continuar. O sea, aquí podríamos perfectamente ver que el precio nos hiciera un movimiento dentro de una caja, digásemos, una consolidación, para luego romperla al alza y continuar esa onda con esa onda 5. Hace poco me explicaron una teoría que yo todavía no la tengo muy por la mano, pero viene a ser algo parecido a esto. Las ondas 4, cuando consolidan durante mucho tiempo, tienen tendencia, por lo que me estuvieron explicando, como decía, tienen tendencia a completarse en el 61% por delante en tiempo, digásemos. Esto que acabo de trazar ahora es unas líneas temporales con mediciones de Fibonacci. Esto de aquí sería un 61%, esto sería un 100%, esto sería un 161% y esta última de color rojo que se veía allí era un 261%. Entonces, esa teoría dice que si nosotros trasladamos esto aquí, para tener esa medición extendida, el precio tendría que pararse entre esta zona de aquí, entre el 100 y el 161, y si luego tomamos esa misma medición desde este punto a este punto y lo trasladamos de la misma manera, nos daría otro recuadro, y si unimos esos dos recuadros con un tercer recuadro nos queda esta zona de aquí, que tengo aquí marcada en rojo. Entonces nos dice esa teoría que la onda 4, en caso de consolidar en un recuadro, no se completaría hasta llegar a esta zona del recuadro, pero a la altura correspondiente al retroceso. O sea, tendría que ser entre el 23 y el 38%, pero en esta zona de aquí, en estos puntos de aquí. Como digo, esta teoría me la han explicado hace poco, no la tengo muy por la mano y la tengo que practicar, pero viendo que el precio está lateralizando un poco de esta manera, pues no me ha parecido mal tenerla en cuenta. La podríamos vigilar, esa teoría, y confirmar que se trate de algo a lo que podamos acogernos en caso de que la onda 4 pues no quede clara y empiece a hacer ese tipo de movimientos laterales. Entonces tenemos, como decíamos, en 23%, el precio ha alcanzado casi el 100% de todo este movimiento de aquí. Podría ser perfectamente incluso también que esto fuese A, esto fuese B y continuase a la baja. De momento vamos a trazar una línea 0B en este punto y la vamos a mantener como filtro para confirmar que el precio, pues cuando termine ese movimiento, lo rompa al alza, confirmando así esa finalización de la corrección. Según
Según los índices, estas son las divergencias de las que hablábamos ayer. El precio efectivamente ha cumplido esa divergencia, ha hecho esta bajada, ha ido de un pivote mensual a otro, y esto lo hizo en la tarde de ayer. Yo tenía el pensamiento de que continuaría bajando un poco más, pero el precio ha continuado lateralizando en esa zona. Recordemos que teníamos un pivote trimestral en ese punto, y el pivote trimestral suele tener más importancia que el resto, que los mensuales y semanales, con lo cual pues parece que ha actuado bastante bien de soporte, y el precio por el momento no ha pasado de ahí. Entonces, en cuanto a indicadores, tenemos el cruce alcista en el estocástico y en el MACD. Lo acabamos de iniciar ahora, apenas se distingue por... Si lo ampliamos, aquí se ve la zona pintada de azul. Entonces tenemos ese cruce alcista. Vamos a colocar esto como lo teníamos. Ahí. Tenemos ese cruce alcista. Vamos a ver si lo mantiene y si el precio continúa subiendo o se mantiene utilizando esos pivotes mensual y semanal que hay aquí en 10.680 aproximadamente, y esa línea de tendencia. Si se da por finalizada si se da por finalizado ese segundo movimiento de la corrección en este punto, podríamos trazar una extensión de Fibonacci y nos dejaría el 100% aproximadamente en 10.484, que es pivote semanal, es esta zona de aquí, 10.491 de la medición exacta de la extensión de Fibonacci. Y por último, en el caso del DAX, teníamos el recuento diciendo que esto era 1, esto podía ser 2, esto podía ser 3 y esto podía ser 4, pero bueno, el precio se ha movido un poco más de lo habitual. Normalmente la onda 4 no pasa del 38%, aunque se puede dar la situación de que sí que lo haga. Entonces ahora tenemos la duda de si este movimiento bajista se trata de una onda 4 o en realidad se trata de una corrección y que el recuento correcto sea 1, 2, 3, 4 y 5, y esto sea A, supongo que sería A, haría una B hacia arriba y una C, aunque es una corrección un poco grande en cuanto a tiempo. Habría que ver cómo va evolucionando. En cuanto a indicadores, también tenemos esos cruces alcistas, tenemos divergencia con el MACD, con el estocástico, y con el RSI la tenemos desde este punto exactamente, igual que en los otros dos índices, los otros dos indicadores, perdón. Entonces, bueno, pues el precio tiene pinta de que se quiere ir para arriba, así que vamos a mantener como filtro en principio el pivote trimestral, que lo tenemos en 12.645 aproximadamente, y por encima el pivote mensual 12.725. A ver cómo reacciona el precio para el día de mañana. Podemos trazar un retroceso en este punto. El 61% lo tenemos justamente en esos pivotes mensuales y semanales que mencionábamos, en 12.725 aproximadamente, con lo cual pues vamos a tener esos puntos, esos dos puntos que hemos mencionado como filtro principal en un principio. Bien, hasta aquí los análisis de hoy.
Te recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir el vídeo si te gusta lo que hacemos, si te sirve de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.